Bueno, no, como les decía, Lucila es parte del equipo de Equinoterapia del Relincho. Hace ya más de 3 años que trabaja con nosotros. Ella creó un espacio multifamiliar que se llama para las familias que tenemos en el centro. Ella trabaja muy bien, muy linda, que es un orgullo tenerla con nosotros. Y desde que el momento que está trabajando con nosotros hemos visto muchas cosas que nos pueden servir para todos. Es por eso que la invitamos a esta charla a la red, para que y podamos sacar ideas y ver qué podemos hacer en nuestros lugares. Así que bueno, ahí la dejo a Lucila que si quiere presentarse un poquito más formal, pero a ella le gusta así, tranqui. Así que siga ella nomás. Y disfruten. Tenés el micrófono cerrado, Lucila. Si logramos esto, bueno, escúchame, si llegas a ver que alguien queda ahí esperando, porque si yo me voy a meter en la charla, bueno, me quiero concentrar, pero bueno, para que me tires el aviso, ¿dale? Bueno, vamos a lo importante. Yo soy psicóloga, trabajo hace 3 años en Equino, trabajo con niños, adolescentes y con adultos en consultorio privado, información psicoanalítica, y bueno, cuando Chata mucho tiempo me insistió para que la acompañara en Equino, y bueno, yo estaba con otros proyectos en ese momento, pero bueno, en algún momento logramos armar algo interesante. Ella estaba muy interesada en el tema de la familia, ¿no? Por lo general, todas las personas con discapacidad ya tienen una red armada de trabajo, sus terapeutas, todos los profesionales que trabajan, y la familia queda un poco relegada, ¿no? Y esto era lo que a ella le interesaba abordar. Con lo cual, hay una persona esperando. Bueno, se me ocurrió a mí armar algo que yo hacía en el hospital Borda cuando hice mi concurrencia, que me enseñaron ahí, que era esta terapia multifamiliar, abordada desde el psicoanálisis. La verdad que no sé bien con quién estoy hablando, no sé si la gente que está del otro lado tiene nociones de psicología o no, con lo cual, bueno, voy a tratar de ser lo más, digamos, que mi vocabulario no sea muy psicoanalítico ni nada, para que podamos entendernos todos, ¿sí? Igualmente, después si quedan dudas, si les parece, cuando terminamos, preguntan, o bueno, o esclarecemos lo que quede sin abordar durante la charla, ¿sí? Bueno, vamos, si les parece, al Power, y Sí, les pido a todos que cierren los micrófonos. Hay micrófonos abiertos y entra ruido. O cerralos, Lucía, por favor, Lucila. Bien. Bueno. ¿Está todo silenciado? Bien. La idea es la trama familiar detrás de las personas con discapacidad. No están todos silenciados, a ver. Bueno, sigo admitiendo personas. Disculpen que me distraigo, pero siguen llegando gente al baile. Bueno, ¿por qué engendran la pareja un hijo? ¿No? Supongo que los que están del otro lado, algunos tendrán hijos y podrán acordarse de el momento en que decidieron tener un hijo, ¿no? Uno empieza a pensar en esta posibilidad, ¿no? Cada uno empieza a imaginarse ese hijo que quiere tener, a fantasear alrededor de eso, ¿no?
no es lo mismo lo que yo quiero cuando pienso en tener un hijo que lo que quiere mi pareja, ni lo que cada uno quiere, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, habrá alguien que querrá tener un hijo porque su mamá se acaba de morir y quiere llenar ese vacío, o porque le gustan los niños, o porque, bueno, todos tenemos como distintas ideas en relación a lo que es tener un hijo, ¿no? Inclusive en una pareja, ¿no? Uno quiere tener un hijo por algo y el otro por otra cosa. Con lo cual, hay toda una red, ¿sí?, de ideas. Yo digo que una mamá cuando empieza a pensar en un hijo empieza a tejer, pero también empieza a tejer un montón de fantasías en relación a este hijo, ¿sí? Y en el momento en que uno empieza ya a pensar en un hijo, ya es padre, ¿sí? Uno ya en ese momento se convierte en padre, si bien todavía esa célula no está, no apareció, ese hijo no está, ya en la cabeza de ese padre está forjándose toda una idea y bordando alrededor de ese hijo un montón de cuestiones, ¿sí? Entonces, esta célula que era una pareja se transforma de una diada en una tríada, ¿sí? Empieza a haber un nuevo participante, con lo cual va a haber que repartir nuevas funciones y rearmar. Les vuelvo a pedir a todos que silencien sus micrófonos. Bien. Mira que no me pasa nada. Bueno, la pareja entonces va creciendo un montón, va tejiendo un montón de fantasías alrededor de este hijo por venir, ¿no? Digamos, el padre, hay creencias, hay tradiciones en las familias que van tiñendo a este hijo, ¿no? Se anhela, lo que se sueña, lo que se espera de ese hijo, lo que se proyecta. Yo proyecto, no sé, le compro ya la camiseta de fútbol del club que a mí me gusta, y pienso que va a ir a mi escuela, y pienso que va a jugar con muñecas, o que tengo este vestidito que yo usaba cuando era chica y se lo voy a poner. No sabemos ni si le gusta jugar a la pelota a ese chico, si le va a gustar usar vestidos, pero nosotros ya le vamos poniendo un montón de nombres y significantes, ¿sí? Y lo vamos como tejiendo y cosiendo adentro de toda esta red de anhelos y proyectos propios, ¿no? Se le busca un nombre, el nombre del abuelo, porque yo comparto el nombre con el abuelo, ¿no? Hay toda una tradición y un montón de costumbres que hacen para que ese hijo pueda meterse en la cultura y en esta familia tengan lugar, ¿no? Todo mundo armado. Todo nacimiento rompe con estas ilusiones. ¿Por qué? Porque el hijo que yo fantaseé, ese que iba a jugar a la pelota, ese que iba a tener mis ojos y mi nariz, y que iba a sonreír todo el tiempo, y que no iba a llorar y me iba a dejar dormir, ese no es el mismo que nace, ¿no? O sea, el que nace por ahí llora, o si yo esperaba que llore todo el tiempo, por ahí es calladito y duerme, o más adelante vemos que no le gusta jugar a la pelota, ¿no? No quiere usar vestidos. Entonces, hay una ruptura entre ese hijo fantaseado que yo tenía y el hijo real, hay una distancia, ¿sí? Y también con las funciones maternas y paternas que imaginamos en esto. Yo pensé que iba a ser una mamá muy paciente y muy relajada, y resulta que ahora el pibe, bueno, dije pibe, esto iba a pasar. Estoy amenazada por chata para no decir pibe, pero bueno, esto me va a salir, sépanlo, voy a tratar de contenerlo. Bien, para que ese chico no... bueno, me fui. Esto, yo pensaba que iba a ser una mamá relajada o no, y esto por ahí no ocurre, o que mi pareja iba a acompañarme un montón, y después resulta que este padre no tiene tantas ganas de cumplir con estas funciones. Sigo admitiendo gente, les pido disculpas porque me disperso. Bueno, entonces hay un hijo real y una puesta en práctica de estas funciones que generan una ruptura con lo que yo me imaginé que esto iba a ser, ¿no? Si bien la llegada de un hijo rompe, y hay que generar un duelo por ese hijo fantaseado, ¿sí? Un duelo es como enterrar ese hijo que yo fantaseaba que iba a tener para adoptar este que sí tengo, que es el que llora y que yo pensé que no iba a llorar, ¿no? Cuando
cuando la llegada de un hijo tiene que ver con alguna discapacidad, con alguna cuestión que yo no esperaba, esto genera un impacto mayor, ¿no? Porque siempre va a ser imprevisto y disruptivo, como todo trauma, ¿no? Podemos decir igual que es un trauma el nacimiento de un hijo que no tiene discapacidad, por esta distancia que decíamos, entre el hijo real y el hijo que fantaseamos. Sin embargo, cuando hay una discapacidad en el medio, ¿sí? No es lo mismo pensar que mi hijo no va a ser de River como yo pensé, va a ser de Boca, a que no va a poder correr y no va a poder patear una pelota, ¿sí? Entonces, el duelo que yo voy a tener que hacer, el trabajo que voy a tener que hacer, va a ser distinto, ¿sí? Y va a implicar, digamos, de una red distinta que el que hacemos todos los padres cuando llega un hijo. Bueno, entonces los padres no llegan preparados para este encuentro, ¿no? Con un chico con dificultades motrices, mentales, sensoriales, con daño neurológico, con malformaciones. Y ese trabajo de adopción, que decimos es una adopción simbólica, ¿no? Que tenemos que hacer con ese hijo, digamos, que tal vez no tenga discapacidad, con este bebé, es más difícil, es más trabajoso, diríamos, ¿no? Y lograr enamorarse, ¿no?, de algo que está tan alejado de lo que yo había pensado. Llega en el momento que llegue esta noticia, porque hoy con las maravillas de la tecnología, uno descubre estas cosas antes, la ciencia está muy poderosa, digamos, es el nuevo Dios y nos permite, ¿no?, encontrar estas cosas desde un primer momento, ¿no? Pero no deja de ser un trabajo que hay que hacer, aunque curse todo el embarazo sabiendo esto, ¿no?, de duelo, de adaptarme a una nueva realidad, de que esto que es tan extraño a lo que yo pensaba que iba a ser mi hijo, bueno, sea un poquito más, no tan ajeno, ¿no?, que yo pueda sentirlo más mío, ¿no? Hay más gente, somos muchos. Bueno, es un viaje distinto. Esto es como si yo me hubiera imaginado que iba a la playa, ¿sí? Entonces cargo en el avión mis ojotas, mi protector solar, mi bikini, y de golpe cuando estoy subida al avión me dicen, bueno, vamos a Alaska, espero que tengan todas las cosas para poder no pasar frío allí, vamos a hablar otro idioma, va a ser muy lindo, va a tener sus cosas lindas, van a ser, si pueden descubrir esto, va a ser algo muy lindo, pero bueno, uno quería un viaje distinto, ¿no? Uno iba a la playa, y de golpe se encuentra en Alaska, ¿no? Entonces, es un destino para el que no estábamos preparados, nadie está preparado para ese destino, ¿sí? Después nos podemos preparar, esto se puede hacer, y de hecho, la realidad nos muestra que hay padres que en este camino, bueno, yo me saco el sombrero, ¿no? Pero bueno, es otro el camino. Los hermanos también sufren el impacto de esta realidad, ¿no? Sí los hay, pero si estaban fantaseando también con ese hermano que iban a tener, con el que iban a jugar a la pelota, con el que se iban a pelear, con el que iban a compartir la habitación, con el que iban a ir al mismo colegio, los hermanos también se encuentran de golpe con algo que impacta en la realidad de su vida y cambia la realidad de su vida, ¿sí? Todos sabemos, si están acá es porque tienen alguna relación con la discapacidad y saben lo que implica, el tiempo que implica la atención de una persona con discapacidad, en mayor o menor grado, ¿no? Hay terapias, salas de espera, médicos, diagnósticos, estudios, un montón de momentos que, si queremos, uno le roba a los otros hijos, ¿sí? O siente que se los saca porque tiene que entregárselos a este hijo, que implica, bueno, un cuidado mayor, ¿no? Entonces, su realidad, su futuro, no es lo mismo pensar como uno piensa, bueno, que un hijo va a poder... sigo admitiendo gente, que va a poder desplegar una profesión, a pensar que, bueno, mi hijo no va a tener las capacidades por ahí para poder desarrollarse y no va a poder trabajar, entonces ¿quién lo va a cuidar cuando yo no esté? Los hermanos caen por lo general en ese lugar. Hay toda una realidad en el mundo de esta familia que cambia, ¿sí? Por lo tanto, los hermanos también tienen que hacer el duelo por ese hermano que creían que iba a venir, y
También por su futuro, porque si yo me voy a tener que ocupar de mi hermano, bueno, hay partes de mi futuro que ya están de alguna manera signadas, ¿no? Entonces, decimos que el diagnóstico enfrenta un trabajo de duelo. No sé si todos los que están ahí saben lo que es el duelo, pero el duelo es como un trabajo acerca de, sería como un enterrar, ¿sí? Como un enterrar pero simbólico. Que me permita no seguir fantaseando con eso que yo creí que iba a venir y seguir anhelándolo, sino, bueno, estar acá en esta realidad que tengo y aceptarla y además adueñarme de eso y poder disfrutarla, ¿no? Muchos factores van a incidir en... ¿Hay algo en el chat? No sé, Federico, si vos estás mirando, si es que alguien no puede entrar o se escucha bien. ¿Vamos bien? ¿Está? ¿Vamos bien? Fíjate, trata por ahí de hablar un poquito más cerca del micrófono, hay gente que dice que está escuchando bajo. Ah, ok, listo. Y por favor, cerrad los micrófonos de todo, porque hay micrófonos abiertos y se escucha Sí, ruido. pasa que tengo como miedo de meter la pata, si me meto... No, cerrá todos los micrófonos y deja abierto el tuyo solamente. Sí. Bien. Susana Arévalo, por favor, el micrófono. Ahí está. Bueno, seguimos. Vamos bien. Van a haber muchos factores que van a incidir en la posibilidad o no de realizar este duelo, ¿sí? Esto va a depender de cada uno, ¿sí? Las posibilidades de cada uno y las capacidades de cada uno, ¿sí? La historia de cada uno, ¿no? El momento vital de cada uno, no es lo mismo que yo tenga un hijo con discapacidad a los 20 años que a los 40, o que yo lo tenga en un momento en que estoy bien con mi pareja y que tengo trabajo, mi condición económica está muy bien, a que este hijo venga en otro momento, ¿no? El lugar asignado a este hijo, si es mi primer hijo y yo vengo buscándolo hace un montón de tiempo, si es un hijo que no estaba esperado, ¿no? Que llegó así de la galera en un momento que me encuentra mal parado en la vida. El grado de discrepancia entre el hijo deseado, esto que decía, no es lo mismo un hijo que, bueno, va a caminar, pero que no va a poder correr o no va a poder, que un hijo que va a tener que estar en una cama toda la vida, ¿no? Son distintas cuestiones que van a ir jugando el duelo que yo voy a tener que hacer. ¿Cómo se significa la discapacidad en esta familia, no? Si son personas que ya han tenido, tienen contacto, ¿no? Y tienen una cierta manera de entender la discapacidad que si uno quiere mantenerla completamente alejada de uno, ¿no? La personalidad de los padres, hay familias que son más rígidas, familias que son más flexibles, que pueden adaptarse más a los cambios, a las situaciones que la vida les presenta, ¿no? Las posibilidades de registro y comunicación de los sentimientos. Esto puede ayudar o no, o obstaculizar un duelo. Si yo no puedo hablar con mi pareja de todo lo que me genera a mí, este hijo que está por venir, o que mi hijo no pueda caminar, si yo lo puedo compartir, es una cosa, ¿no? Las características del vínculo de la pareja, esto que decía, si la pareja está en una buena dinámica, si existen redes sociales de contención y acompañamiento, no es lo mismo que yo cuente con mi familia, con mi madre, con las tías de mi hijo, para poder acompañarme y ayudarme en esto, contar con un padre presente, que si nada de esto existe, ¿no? El nivel social, económico y cultural de la familia, ¿no? Lo económico es todo un tema dentro de las familias, porque a veces se generan cuestiones que son cuesta arriba y que no pueden, por más que haya voluntad y haya deseo, no se pueden solventar, ¿no? Las creencias, las características del déficit, el hecho de que el diagnóstico sea temprano o tardío, porque de alguna manera esto me permite ir adaptándome antes con este rasgo de mi hijo, ¿no? Y la interacción entre la familia y el equipo tratante, ahí entramos los profesionales, ¿no? Que no es un dato menor. Bueno, todo nacimiento nos pone en una situación de dependencia.
ese hijo, el ser humano, a diferencia de los animales, necesita del otro para sobrevivir. El potrillo que nace se para a los 2 minutos y está buscando cómo mamar, ¿sí? Lo mismo con los perros. Todos los animales consiguen de alguna manera salir adelante, bueno, más allá de situaciones fortuitas, pero por lo general esto se da. Un bebé que nace necesita sí o sí del otro, ¿sí? Del auxilio ajeno para poder sobrevivir. Si no está ese otro que lo cambia, lo vacuna, le da de comer y demás, el bebé muere, ¿no? Esto implica una dependencia que signa los primeros años, ¿no? Claramente nosotros vamos en esta dependencia armando un modelo, ¿sí? Uno presta palabras, uno presta modos, ¿no? Y va como cosiendo, de alguna manera, con el lenguaje y con los modos de uno, este bebé, este cuerpo que aparece como todo desarmado, ¿sí? Que uno lo va armando y le va diciendo, bueno, esto es frío, vos tenés hambre, para dormir yo te pongo así, ¿no? Todo esto implica una dependencia de la madre, ¿no? El sujeto con discapacidad, en ciertos aspectos de su vida, no valora la independencia, ¿sí? El chico que, no sé, no pueda caminar, en su crecimiento va a depender tal vez de alguien que lo ayude en su primer momento y después de una silla de ruedas o de algún adminículo, algo, siempre va a haber ahí un sector en donde tal vez necesite, ¿no?, del otro para poder salir adelante o para poder circular de manera independiente, circular en todos los ámbitos, ¿no? Muchas veces esta dependencia es real y necesaria, ¿sí? O sea, que es real y necesaria, más en un chiquito que tenga discapacidad, va a promover un vínculo diádico, ¿sí? Se habrá pasado, no sé en qué ámbitos se manejan, ¿no? Pero estas mamás que dicen, no, porque no habla, pero me mira y yo ya sé lo que me quiere decir, entonces le doy lo que él quiere, ¿sí? Entonces ese chico, ¿para qué va a hablar? Si la mamá le resuelve todo, no abro la boca, ¿no? Y en ese entramado, lo mismo si camina, si no camina, si me muestra, no me muestra, ¿no? O en el momento hay que cambiarlo. Todas estas cosas van armando un vínculo diádico muy fuerte, ¿sí?, en esta dependencia. Y que a veces se hace difícil que haya un acceso a la tranquilidad. Cuando llego a tranquilidad, estoy hablando de ese tercero, que puede ser el padre, o puede ser un profesional, o puede ser la niñera, o lo que sea, que este padre que permita que esta dependencia se desarme, ¿sí? Porque a veces es necesaria esta dependencia, pero a veces queda circulando ahí cuando ya no es necesaria. El pibe por ahí podría hablar, pero no habla porque no necesita hacerlo, ¿no? Muchas veces esto tiene que ver con las características y los rasgos de este niño, muchas veces con los temores de la madre o de la familia, ¿no? No, porque si yo lo dejo que vaya en bicicleta, lo va a agarrar un auto, ¿no? Yo trabajo con un paciente hace mucho, que es un paciente que, bueno, se manejaba en remis, y tenía todas las condiciones para andar en bicicleta, pero bueno, el temor de esta mamá era que lo iba a arrollar un auto, ¿no? Bueno, hoy en día este chico funciona y anda en bicicleta por toda la ciudad y logró independencia, ¿no? Pero bueno, si nos hubiéramos dejado manejar por esos miedos, tal vez, perdón, tengo gente en la sala de espera. Tal vez no le hubiéramos podido suministrar esa bicicleta. Lo mismo con el celular. Estoy hablando de este chico en particular, ¿no? No, lo va a perder, no, se lo van a robar. Bueno, hoy tiene un celular, pero bueno, estos temores existen, ¿no? Muchas veces esta díada que queda así armada, madre-hijo, ¿no?, en esta dependencia, no permite, ¿sí?, la función paterna, que actúe la función paterna de interdicción. Algunos habrán escuchado alguna vez lo que es el complejo de Edipo, ¿no? No voy a ponerme a hablar de eso acá. Y voy a hacer una descripción muy burda, ¿no? Pero es esta cuestión de que el padre, que es la ley por lo general, el padre puede ser, o sea, estoy hablando de una pareja heterogénea, pero
heterosexual, pero digo, puede ser una madre o un abuelo, alguien que cumpla con esta función de orden, ¿no? Y ese que dice, no, déjalo, yo me ocupo, no. Déjalo solo, que lo puede hacer, ¿no? Esa función de empezar a separar esto, para que el hijo no quede ahí como objeto de la madre, ¿sí? Esta función de separación es muy importante. Y en estos chicos, o en este tipo de circunstancias, a veces es más difícil que se cumpla. En los chicos que no tienen discapacidad también, pero en estos casos a veces es más difícil. Y este chico puede quedar convertido en un niño eterno, aún siendo adulto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo trabajo con este chico que les contaba, ¿no? Es, bueno, no, le voy a preguntar a mamá. ¿Por qué? A ver, ¿por qué quisieras preguntarle? Bueno, porque ella, pero vos que tenés ganas, ¿no? Hay todo un trabajo ahí de empezar a ver qué es lo que él quiere, y después sí, cotejar lo que él podría o no, porque bueno, claro, sí, hay cosas que sé que tenemos que consultar, ¿no? Pero si no, ni llega a preguntarse qué es lo que él quiere, ¿no? En todas las familias se arma una trama de alianzas, de modo de funcionamiento, de lugares, ¿sí? Que van a ir ocupando de funciones, de privilegios, entre hermanos, entre un padre y un hijo, entre una madre y un hijo, y hay alianzas que tienden a ser patológicas, ¿sí? Que pueden llegar a serlo. No quiero decir que esto sea una generalidad. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, vamos bien. Se va a cortar la charla en 5 minutitos, así que bueno, volvemos a entrar con el mismo link a todo, ¿eh? Pero dale. Perfecto. Buenísimo. Gracias. Bueno, estas alianzas pueden llegar a ser patológicas y nosotros podemos llegar a verlas, podemos llegar a intervenir, pero bueno, para todo esto hay que hacer un trabajo de mirada, ¿no? Esto se suma también al beneficio secundario de la enfermedad. El beneficio secundario de la enfermedad es que, bueno, como yo tengo esta discapacidad y miro nada más, y mi mamá cuando yo miro ya me pasa las galletitas, no hablo, porque ¿para qué voy a hablar? No me levanto a buscarlas, y ¿para qué voy a aprender a atarme los cordones si me los ata mi mamá y a mí me cuida y entonces me malcría, y yo cuando hago mi mamá me lleva a tomar un helado? Esto en todos los ámbitos, ¿no? O sea, se imaginan. Pero cuando hay una enfermedad o hay una patología, el beneficio secundario, bueno, es algo que hay que desarmar, ¿sí? Porque vuelven a dejarlo en lugares de no dependencia. Sigue cayendo gente. Bueno, puede ocurrir entonces que este chico quede alienado como sujeto autónomo para devenir objeto a cuidar, ¿sí? En psicoanálisis hablamos de un sujeto cuando alguien está atravesado por un deseo. ¿Perdón? Sigue quedando gente. ¿Qué es un deseo? Vamos a ir muy cortito con esto. Cuando se desea lo que no se tiene, ¿no? Uno no desea lo que tiene. Si yo tengo un teléfono que funciona bien, no voy a desear él. Ahora, si sale el nuevo teléfono, ese que tiene mi amiga, bueno, lo deseo. El autito que tiene el otro, el pibe lo desea, ¿no? Esto se desea lo que no se tiene. Ahora, para eso, entonces, para desear hace falta una falta, ¿sí? Que algo me falte, ¿sí? Que no lo tenga. Si yo estoy colmado, estoy lleno, ¿sí? Y miro, y no tengo ni que decir galletita, que mi mamá ya me llenó la boca de galletita, no deseo, ¿sí? No hace falta ni que desee. Entonces, soy un objeto al que mi mamá va llenando, ¿sí? Y va poniendo y sacando, y dice, no, a él le gusta así, y le gusta que yo lo siente acá, y le gusta, no le gusta andar en bicicleta, y entonces soy hablado, ¿sí? Y sigo siendo hablado toda la vida por una mamá que decide cómo y dónde va a poner este objeto. Este es un riesgo en estos chicos, ¿sí? Si este niño queda en el lugar de colmar la falta de esta madre, que el significante que la nombra es ser mamá de este chico con discapacidad, ¿sí? Y nada más,
ese chico no va a tener otra significación en la vida y es difícil que pueda lograr tener un deseo. Esto que les contaba un poco de mi paciente, ¿no? De que, muy bueno, y mi mamá, y bueno, esta mamá tiende también a ubicarlo en este lugar, entonces hay todo un trabajo para hacer. Bueno, ¿y vos? ¿Qué te gustaría? Y bueno, es un trabajo fino, pero vamos logrando que algo de él pueda surgir, que él pueda tener un nombre, que pueda poner un nombre, ¿sí? Que pueda adueñarse de ese nombre. Yo soy tal, el que me gusta esto, que me gusta aquello, que no me gusta que mi mamá me llene la boca de galletitas, que no me gusta, ¿sí? Ese es un trabajo que los profesionales, sea del ámbito que sea, podemos hacer, ¿sí? Esto es lo que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Y la importancia de llegar a venir sujetos deseantes, ¿sí? El deseo es el motor. Es un motor en nuestra vida, ¿no? Si ustedes no quisieran hoy aprender algo de esto o ponerse a pensar acerca de la familia y de la discapacidad, y si no hubiera algo que los moviera a estar acá hoy, no se hubieran levantado. Si hay un deseo de poder aprender más, de poder después incorporar estos conocimientos en lo que ustedes hagan, en su práctica, de con eso por ahí ganar plata porque le tengo que pagar la fiesta de 15 a mi hija, no sé, digo, siempre hay un motor ahí que tiene que ver con lo que nos falta y que nos lleva a ir buscándolo en la vida, ¿sí? El deseo es algo muy importante. Para esto es preciso que seamos sujetos y que estemos barrados por el lenguaje y que esta barra que nos pone el lenguaje nos lleve a ir a buscar esto que nos falta y quién queremos ser, ¿sí? En estos chicos esto es más difícil, ¿sí? Es un trabajo que hay que hacer. Depende de la personalidad de cada uno, ¿sí? Cuando yo generalizo es una barbaridad, porque bueno, no podemos generalizar, pero de alguna manera tenemos que nombrar algo de esto, ¿no? ¿Cómo hacerse portador y artífice de un deseo? Esto es un poco lo que íbamos hablando, ¿no? Y digo, nuestra tarea, y no estoy hablando de los psicólogos, estoy hablando de todas las personas que trabajamos en este ámbito, ¿sí? ¿Cómo podemos estar atentas para que ese sujeto esté tapado muchas veces por su déficit, por su diagnóstico, por su cuerpo, deje de ser, por ahí, ese cuerpo, nada más, ese diagnóstico, nada más, ¿sí? Ese lugar en esta familia, que soy el que distraigo a mi mamá para que no se dé cuenta que su pareja es un desastre, ¿no? O que en realidad no tiene nada que hacer en su vida, entonces se ocupa de cuidarme, ¿no? Y si yo dejo de ser ese objeto que mi mamá cuida, ¿quién es mi mamá? ¿No? Hay un trabajo, ¿sí? En relación a que algo de este sujeto y del deseo de ese sujeto pueda aparecer, ¿sí? Es esto que decíamos, ¿para qué hablar si no tengo nada que decir? Si mi mamá no me escucha, ¿para qué voy a hablar? ¿Sí? De lo que a mí me gusta, si no hay nadie que escuche. Estábamos en esto, ¿no? ¿Para qué aprender a caminar si mi mamá me alza? ¿No? Esto lo veíamos mucho en Equino con las chicas, ¿no? Un chiquito que podía caminar perfectamente, pero la mamá lo único que hacía era tenerlo a UPA. Y bueno, una de las indicaciones, lo que ellas mismas iban diciendo era, bueno, bajalo, o que se suba el ver de ellas mismas, porque todo esto implica también un conocimiento del cuerpo, ¿no? No nos vamos a meter en esto, pero el tema del cuerpo, en la discapacidad y de acuerdo al rasgo y a la cuestión que cada uno tenga, el armado del cuerpo, es todo un tema, ¿sí? Es todo un tema en todos, ¿no? Porque no somos un cuerpo, tenemos un cuerpo del que nos vamos adueñando y el cuerpo nos hace cosas y nos hace síntomas y se sale de su lugar todo el tiempo y uno de golpe se marea y uno de golpe... Pero bueno, en estos casos es más difícil todavía, ¿no? Ahora, ¿para qué aprender algo si después no voy a poder hacerlo, ¿sí? Esto es algo que tenemos que tener todos muy en la cabeza cuando trabajamos con la discapacidad, ¿no? Ver dónde está metida esta mamá y dónde está metido este chico, ¿no? Y qué se puede desplegar. A ver, esperen que voy a silenciar de nuevo.
vaya a comprar, yo tengo que comprar una para mediana, ¿viste? Sí, para dos personas. Para el claro, Puedes poner papa. Sí. Cerrá los micrófonos, por favor, Lucila. Sí, sí, pasa que... Ando viendo una. No sé, parece que ahí me dijo Marcela que había lo... Qué va. Había de Ahí voy. Yo tengo grande. Cada vez que hacía algo, tenés que echarle más de lo que debía. Perdón. Bueno, los profesionales son todo un tema también en este ámbito, ¿no? Entran a la vida de este niño, de esta familia, de una manera muy temprana y obligada. O sea, no es como que uno decide llevar a su hijo al pediatra para que lo pese, ¿no? Acá se nos meten, ¿no? De golpe aparece el diagnóstico y se les meten. Bueno, hay que hacer esto, hay que hacer otro. Cada uno con su libro, cada uno con su prioridad, ¿sí? Y cada uno dando indicaciones, ¿sí? Todas distintas. Esto es algo enloquecedor para la familia. Si trabajan con familias, tienen que haber tenido esta sensación, les tienen que haber escuchado esta sensación tan disruptiva de recibir tantos mensajes por tantos lados, ¿no? Y con qué quedarse, qué decidir, ¿no? Porque el psicólogo me dice esto y el psiquiatra me dice que lo ponga de esta manera, pero el otro me dice que no le dé esta medicación porque se duerme y entonces no pueden trabajar con el fonoaudiólogo. Digamos, hay como, además, uno teniendo que decidir en ámbitos en donde uno no entiende nada, ¿no? Me acuerdo de una de las reuniones que hicimos con la multi, en donde un papá contaba que su hijo cuando iba al colegio, un chico que tenía varias dificultades, no la pasaba bien, y era un llanto total, ¿no? Y entonces la mamá sí quería que él fuera y se escolarizara y demás, dentro de las posibilidades de ese chico, y un papá que decía, yo prefiero que él esté bien en casa. Si total, ¿para qué le sirve no sé, aprender a esto si un chico que está muy complicado, ¿no? Yo prefiero que él esté bien, que pase un momento agradable, que esté en casa. Uno diría desde un ámbito, bueno, ¿cómo no va a escolarizarlo? ¿Cómo no le va a dar todas las posibilidades de que este hijo se desarrolle, que aprenda? Y este papá decidía por la calidad de vida para su hijo, y de nuevo tenemos que tener en cuenta lo que decíamos antes, ¿no? Cuando uno decide lo que es mejor para el otro, pero cuando ese otro por ahí no puede decir más que lo que este chico decía, que era un llanto total cada vez que tenía que ir a la escuela, mal enganche con la docente, digo, se decide, ¿no? Y este papá decía esto, con lo cual bueno, yo me quedaba diciendo, bueno, qué maravilla, ¿no? Porque, bueno, uno toma esta decisión y decide qué discurso va a tomar y qué discurso va a priorizar, ¿no? En esto. Por otro lado, cada uno viene con su libro y con su discurso a decir qué es lo que es importante, ¿no? Que claramente viene de la historia de cada uno y de la mirada de cada uno, ¿no? Y en esto tenemos una gran responsabilidad, porque podemos dejar aplastado a un chico bajo ese diagnóstico, ¿no? Este mismo chico que yo les cuento con el que trabaja conmigo hace muchos años, cuando fue desarrollándose y escolarizándose, ya sabían que iba a tener dificultades, el médico le dijo que no iba a poder escribir, ¿sí? Esta mamá, por suerte, no hizo caso a eso, ¿sí? Y lo llevó a una escuela para que pudiera aprender, apostó a que este chico tal vez pudiera desplegar algo ahí. Este chico escribe hoy, ¿sí? Si este diagnóstico hubiera quedado ahí sin tocar, ¿sí? Si esta mamá hubiera hecho caso completo a esto que le dijo el médico y lo hubiera tomado como una palabra santa, como uno toma a veces lo que dice el médico, porque lo dijo el médico, ¿no? Y no lo hubiera cuestionado un poco, no se hubiera permitido jugar un poquito con esto, este chico seguramente hoy no escribiría y no leería, y entonces no estaría pensando, como está pensando hoy, por ejemplo, estudiar para ser periodista deportivo, ¿sí? Hacer un curso para ser periodista deportivo, ¿no? Digamos, esto no hubiera existido en su vida, y eso sí tiene que ver con su deseo, es algo que él le gusta, le encantan los deportes, y entonces, como tenemos una gran responsabilidad en esto, ¿no?
hay palabras que pueden resultar muy pesadas, pronósticos que pueden ser determinantes, ¿sí? De lo que uno pueda lograr o no. Si yo digo, este chico no va a poder caminar y no lo tengo en claro, pero según lo que dicen los libros, no estoy tomando la individualidad de ese paciente, ¿sí? De esa persona, ¿sí? Circulan 1000 videos por Facebook, verán ustedes, de alguien que el otro día veía uno de un chico que tenía una dificultad en sus piernas, ¿no? Tenía una pierna más larga que la otra, y pateaba una pelota con una, ¿no? Y entonces contaba que el abuelo le decía, muy bien, y dice, yo quería hacer, mi abuelo me miraba cuando yo le digo, yo quiero hacer piquecitos con la pelota, como hace Maradona, miren que hace picar la pelota en el peine, ¿no? Y el abuelo le decía, bueno, dale, y le compró la pelota, ¿sí? Entonces el pibe hacía 1, y después hacía 10, y dice, yo quiero llegar a 100, bueno, entonces cuando hacía le dice, abuelo, llegué a 100, y le dice, muy bien, y la otra pierna, porque hacía con una sola, ¿no? Digamos, en este desafío de poder pensar que el otro puede apostar a más, ¿sí? Es que uno también, porque si no uno le pone el techo, es uno el que le pone el techo, ¿no? Bueno, vamos a la terapia multifamiliar. La terapia multifamiliar se basa en... Es un recurso que posibilita trabajar con muchas familias a la misma vez, ¿sí? ¿Cuál es el porqué de esto? Una familia tiene una manera de funcionar, ¿sí? La misma, vamos amoldándonos y amalgamándonos en estos modos. Si es una familia en la que no se hablan los sentimientos, no vamos a hablar de los sentimientos, porque ya sabemos que si mi mamá no habla de eso y mi papá tampoco, pues bueno, está bien que no se hable, ¿no? O que a los problemas hagamos como que no existen, o que tengamos que aguantar siempre, o que haya que, bueno, estas son las modalidades familiares, en las que uno va amalgamándose, ¿sí? Cuando sumamos varias familias, y la apuesta es, y la invitación es a cualquiera que se sienta familia. Si la persona que trabaja en esa casa se siente familia, puede venir también, los hermanos. En estos casos, cuando lo hacemos en el Borda, incluíamos también a los pacientes, ¿no? En este caso, por ahí, como trabajamos con niños y se trata de niños que por ahí no pueden sostener un tiempo de concentración o tienen que estar, bueno, entonces no incorporamos a los pacientes, trabajamos solamente con las familias, ¿no? Pero si la abuela siente que está convocada en este lugar, la dejamos entrar, ¿sí? Todo aquel que se sienta nombrado cuando decimos familia, sea o no sea. Entonces tomamos cuestiones que tienen que ver con lo que sería el trabajo en terapia familiar, que tiene que ver con esto que decíamos de las amalgamas, estas cuestiones que, en las que nos vamos metiendo, ¿sí? Y reprimiendo por ahí todos juntos, ¿no? Ven que hay más gente. Y la terapia de grupos, ¿no? Nosotros solíamos juntarnos una vez al mes, ¿sí? Esta terapia permite tratar simultáneamente a varios pacientes, a varios miembros, ¿sí? Integrar todas las intervenciones terapéuticas de distintos profesionales, trabajábamos de 2 en ese momento, y logrando como aprovechar mejor los recursos. Si yo tuviera que esperar que esa familia, ¿sí? Acuérdense, piensen en este chico al que hay que llevarlo a 1000 terapias, a 1000 lugares, ¿sí? Primero desde lo económico, desde el tiempo, desde un montón de lugares, es como muy difícil llegar a darle lugar a esta familia. ¿Cuándo llega esta familia a poder hablar de lo que le pasa? Bueno, no hay lugar para eso, ¿no? Entonces, la idea es brindar un lugar en donde además podamos trabajar con todos los miembros de la familia, y no vaya uno por uno, ¿sí? Trabajamos con todos los miembros de la familia, y además con varias familias, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se logra con esto? La identificación con el otro, ¿sí? No sé si todos saben lo que es identificarnos, pero por ejemplo cuando yo escucho que el otro me habla de lo que le pasa cuando se da cuenta que su hijo tiene que usar pañales, ¿sí? Y el mío también usa pañales, puedo identificarme con él y escuchar cuando él está hablando de lo que le pasa, de una manera que me toque a mí también, ¿no?
cuando yo puedo escuchar cómo es el otro, cómo se para frente al dolor, ¿sí? Cómo enfrenta esa dificultad de, tener que no poder llevar a su hijo a la escuela, o no poder calmar a su hijo, ¿no? Cómo hace con los hermanos, cómo maneja y resuelve situaciones desde lo económico, porque nos hemos encontrado con cosas desde, no tengo el certificado de discapacidad. ¿Cómo no tenés el certificado? Desde lo más burdo, si no, nunca lo saqué. ¿Y por qué no lo sacaste? Pero esto, tenés que hacer esto, desde cuestiones burocráticas, ¿sí? Hasta una mamá, por ejemplo, que se quedaba fuera, ¿no? Que en un principio la invitábamos, ella se quedaba fuera, la seguimos invitando, era una mamá muy callada, muy perfil bajo, ¿no? Que al principio casi ni saludaba, después fuimos metiendo, una vez logramos que se meta adentro, y no hablaba esta mamá, ¿no? No hablaba, por ahí decía sí, o asentía, pero bueno, esta mamá pudo entrar, ¿no? Y estando ahí escuchando, ya logramos ese efecto que queremos, de que algo resuene, ¿sí? Que algo quede ahí picando, que algo me haga ruido de lo que escuché, ¿sí? De cómo este otro pudo con ese hijo, cómo lo acepta, cómo yo, por ejemplo, no sé, tengo un bebito y como, no sé, tiene esta discapacidad, yo siempre lo pongo mirando para afuera, ¿no? Porque en realidad me cuesta verlo. Todas cuestiones inconscientes, estamos hablando de cuestiones inconscientes. Cuestiones inconscientes son esas que nosotros no nos damos cuenta que hacemos, ¿sí? Pero las hacemos, ¿sí? Entonces yo tengo un hijo y como me molesta porque no puedo aceptar que tenga síndrome de Down, lo tengo siempre pero mirando para afuera, nunca lo miro yo, ¿sí? O no lo toco, no lo abrazo, o siempre le digo al papá que se ocupe, ¿no? Estas cosas que se van viendo cuando uno empieza a hablar, y que el otro puede captar, inclusive no es uno el que desde el lugar de profesional haga una intervención ahí, sino que el otro me ayuda porque resuene desde su sentido común y desde cómo él aborda ese dolor, dice, pero como vos, ¿no sos la que lo baña? No, yo no lo baño porque es el papá, porque no sé qué. Y entonces al otro le resuena, yo podría bañarlo, ¿no? Como, esto de lo más tonto, ¿sí? Que empieza a circular ahí, y permite que cada uno pueda encontrarse con eso reprimido, que si no, ni habría lugar, ¿sí? Porque por ahí esa familia no iría a buscar. Esta chica que se quedaba afuera sentada, jamás en su vida hubiera entrado o pedido ayuda, o ido a buscar a alguien que le ayudara a tramitar este duelo, o a encontrar alguna manera de hacer con su hijo, ¿no? Y de golpe se ve sentada ahí, y escucha estas cuestiones en las que jamás hubiera podido pensar, o que no se le hubiera ocurrido decir, o que podrían hacerse de otra manera. Entonces esto permite que circule algo que toca lo reprimido de cada uno, y que resuene, que haga ruido. Esto no quiere decir que este espacio va a ser, es terapéutico, porque en este punto sí, al permitir que algo de lo reprimido, o de eso que no hablo, que no quiero pensar, se toque, va a permitir que algo resuene. Ahora, no es un espacio en donde haya lugar para que cada uno trabaje lo propio. Después, si esto le hizo ruido lo suficiente como para ir a buscar un lugar para pensar esto, bueno, magnífico, logramos, bingo, algo logramos, que algo se mueva ahí, ¿no? Bueno, es una manera novedosa, digo, en este ámbito de tratar las dificultades emocionales y psicológicas, y compartir y aprender juntos con los demás, porque bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Hablamos de reprimido, el inconsciente, pero en realidad si lo ponemos en palabras comunes, estaríamos hablando de esto, de poder compartir con otras personas mi dolor, mi manera, de ver cómo el otro hace con eso, de aprender, de tomar, ¿sí? Y de que además algo de eso inconsciente y reprimido resuene, ¿sí? Y quede ahí haciendo ruido, y que entonces cuando yo veo que el marido de aquella, la verdad que sí se ocupa, no es como el mío que me dice, no, yo trabajo, y digo, este trabaja y también hace algo, lo lleva, ¿no? Bueno, entonces capaz que el mío puede, ¿no? Entonces uno cuestiona algo ahí, y algo se mueve, ¿sí? Estamos tratando de resolver todo lo que no hablamos de resolver todo, ¿sí? Pero de acompañar y de poder ayudar en algo, ¿sí? De esto se trata. El que tenga la vida resuelta, levante la mano, si no. Bien, nuestra modalidad de trabajo. La idea es
tener una entrevista inicial a padres. La pandemia nos liquidó con esto, había entrevistas armadas de lo que iba a ser este año que quedaron en la nada, pero bueno, ya vamos a lograr, así como lograron ellos salir a la pista nuevamente, seguramente vamos a lograrlo, ¿no? Esto se hace en consultorio, para detectar esto que veníamos hablando antes, ¿no? De cómo están armadas las alianzas, qué lugar ocupa ese niño, o esta persona en esta familia. Es una especie de entrevista diagnóstica con el fin de poder visualizar y compartir la información con los miembros del equipo que trabaja ese jinete, y para lograr intervenciones que puedan ser terapéuticas. Por ejemplo, si vemos en esta entrevista que el papá no participa en nada, está mudo, vino nada más de cuerpo presente, este es un dato que podemos tirar, ¿sí? Y que aquellos que trabajan con este chico en pista o donde trabajen, puedan, bueno, tener este dato, ¿no? Esta mamá, ojo que este papá no participa, a ver de qué manera, o esta mamá lo tiene a este hijo atrapado, a ver si podemos lograr que lo suelte un poco, ¿no? Entonces, sacarla de la pista, ¿no? O que no esté, o mandarla a hacer otra cosa y que deje al hijo y nada más. Obviamente, esto teniendo en cuenta el caso por caso, ¿sí? No, estoy hablando generalidades para poder dar ejemplos, pero cada caso con su singularidad, ¿no? Se puede hacer una entrevista familiar. Cuando hablo de familia hablo de los hermanos, ¿no? De también invitar a abuelos, hermanos, que uno en esta primera entrevista inicial vea que están muy inmersos y que forman muchas, o que traban, obstaculizan, o que son parte, y que son parte importante y con los que vamos a tener que trabajar. Esto es en el caso que se requiera, ¿no? Y derivación de algún miembro de la familia del paciente en el caso de que esto se crea necesario. Si uno ve que hay cuestiones a tratar, se hace una derivación, ¿no? Siempre con el cuidado y el respeto, porque tenemos en cuenta que no es gente que viene a buscar esto, ¿sí? No es alguien que viene a tocarme la puerta del consultorio y decirme, a ver, yo quiero trabajar esto. No, esto lo metimos nosotros, ¿sí? Medio así forzado, y bueno, lo pusimos inclusive como condición. Bueno, vamos a hacerlo como condición, que haya una entrevista inicial a padres, que no a todo el mundo le divierte ir a hablar con un psicólogo. También tenemos muy mala prensa los psicólogos. Bueno, los 3 principios básicos, ¿no? Sobre los que diríamos que, y científicos, sobre los que se basa un poco este trabajo y todo lo que hace el equipo, ¿no? Y todo lo que hacemos, que más allá de todas las cientificidades de las que hablamos, ¿no? es un poco esto, ¿no? Yo hago lo que usted no puede, usted hace lo que yo no puedo, y juntos podemos hacer grandes cosas. Entonces tenemos la solidaridad, la empatía y el amor como principios básicos de lo que sería el respeto a esa persona, el respeto a su modo de abordar el dolor, a su modo de decidir vivir esta realidad que se presenta, pero intentando con solidaridad, con empatía, con amor y con respeto, hacer alguna intervención para que ese chico y esa familia puedan estar mejor, ¿sí? Para que mejoren su calidad de vida, para que puedan disfrutar de más cosas, para que puedan separarse y que este hijo pueda hablar y tenga necesidad de hablar y decir algo para, en relación a lo que él desea, ¿sí? Bueno, y esta es una frase de Galeano que tomó Quino: mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Así que bueno, muchas gracias. Bueno. Bueno, genial, Lucila. Ahí muchas gracias, interesantísima tu charla. Hay una pregunta en el chat. Sí. Lucila Tagués pregunta, dice, si hay alguna actividad específica para que se me salió el chat. Pregunta, ¿hay alguna actividad específica para llevar la sesión de Quino como para poder sacar a ese sujeto? Te silenciaste. Quedó mudo. A ver si puedo leer el chat yo. ¿Alguna actividad específica para llevar a la sesión de Quino como para poder sacar ese sujeto de deseo? Kinesio pone, qué amor.
No, actividades específicas, no. Las actividades hay que, de nuevo, acá estamos hablando del caso por caso y las singularidades de cada uno, ¿sí? Pero siempre lo que digo, porque a veces uno piensa que hay que recurrir a la ciencia, y esto, bueno, esto que decía yo, el gran Dios de la época, ¿no? Y que a veces las intervenciones terapéuticas son tan tontas y las puede ver cualquiera, ¿sí? No hay que esperar que estas cuestiones salgan de los libros siempre, ¿sí? Y a veces uno lo desacredita porque dice, no, pero esto no está en un libro, es algo que me pareció, ¿no? Por eso digo, desde kinesio, desde cualquier espacio, ¿no? Algo que uno note. Me parece que es muy importante poder compartir eso. Y por eso me parece también muy importante que el equipo esté vinculado, ¿sí? Que haya una comunicación, un trabajo interdisciplinario, porque si no pensamos que es mi verdad contra la del otro. Entonces, ahí estoy leyendo otra pregunta. Si a veces las intervenciones son de sentido común, ¿sí? Siempre mirando el caso por caso, siempre mirando la singularidad del paciente, siempre mirando cómo funciona esa familia, qué lugar ocupa la madre. Digamos, a mí me interesa que esto les abra los ojos en el ámbito en donde estén, para que puedan mirar también esos vínculos, esas maneras de vincularse, como para poder visualizar y dar lugar también para eso que vean, para que puedan compartirlo con el otro. Che, ¿a vos te parece? Mira, yo veo que este papá, ¿no? ¿Y qué te parece si esta vez, vamos, poder compartirlo para poder pensar juntos, que es lo único que nos ayuda, ¿no? Todos tenemos discursos que son cerrados en cada uno de los ámbitos, pero que si los podemos unir, esto de la solidaridad y la empatía, esto que decía, yo hago esto y usted hace esto y juntos hacemos cosas, ¿no? Esto también vale para los profesionales y para poder pensar juntos un caso, ¿no? A ver, había otro chat. Yo no hago trabajo en pista con la familia, esa es una de las preguntas, no. Eso lo hacen los chicas y bueno, podría ser un ámbito para trabajar. Hacemos sí al final del año, un día de encuentro, eso por ahí Chata puede decir un poco más, ¿no? Federico, ¿hay alguna pregunta que se me esté colando? ¿Cuál es el rol del padre? ¿No? De nuevo, acá tenemos la singularidad de cada uno, ¿no? No hay un rol del padre, pero lo que sí dejaba en claro, ¿no? Y que esto me parece que lo expliqué por ahí un poco al principio, esto de que a veces, como existe una dependencia necesaria, existen temores por la discapacidad, puede haber una madre que se adueñe de ese hijo, ¿sí? Y que diga, no, eso lo decido. Yo me acuerdo que una de las mamás que dio una charla después de que yo había hablado de esto, decía, bueno, no, pero eso lo decido yo. Y había un marido ahí o un padre que no decidía, no tomaba decisiones, ¿no? Ella tomaba decisiones, cuando comía, cuando no, porque claro, como lo entendía y estaba todo el tiempo, creía que le daba como la posibilidad o no sé la palabra, pero el poder de adueñarse de eso, ¿no? En realidad es posibilitar esto, que ese padre que está ahí, que de nuevo puede ser padre, puede ser abuelo, quien pueda lograr separar ahí, que participe, que haya una participación también de esta figura, ¿no? Porque es importante para que esta mamá no quede en este lugar a ser dueña de, ¿no? Porque si no hay un sujeto que ahí nunca va a lanzarse a desear. A ver, Federico, ¿hay alguna otra? Ahí, Vero se te pasa y te va a hacer una pregunta, calculo que lo va a hacer, que va a abrir el micrófono, Vero, si querés, y bueno, y hacerte la pregunta. Dale. Bueno, hola, buen día Lucila, ¿cómo estás? Antes que nada te pido disculpas por no poner la cámara, pero estoy presentable y no me quería perder tu charla, así que prefería estar igual. Mi pregunta es la siguiente, o mi razonamiento. Nosotros, por ejemplo, bueno, hemos tenido muchos casos, ¿no?, de esta relación madre-hijo, o relación un poco simbiótica que se crea, ¿no?, a raíz de todas estas cuestiones que explicaste súper bien. Nosotros tuvimos un caso que me quedó muy presente, una niña que trabajamos casi 7 años, especialista, y ella, bueno, logró una independencia progresiva, que es por la que trabajamos desde el primer día, ¿no?
Y la madre obviamente estaba feliz, porque era lo que ella al principio buscaba también, y de hecho nos empujaba a eso. Aprendimos mucho juntos, como familia y como profesionales. Pero una vez que realmente sentimos que ella había logrado esa independencia, la madre empezó a tener actitudes de, no sé si llamarlas boicot así, con la cual al final las termina sacando de la terapia. Entonces, bueno, esto es algo que hemos observado también en otros casos, pero mi pregunta específica era, ¿hay manera de que nosotros podamos hacer antes de que suceda eso, o no tenemos chance y nos tenemos que quedar con, bueno, hicimos lo que pudimos y ya está? Y trabajar eso nosotros. Está buenísimo lo que preguntas. Es la figurita repetida, ¿no? Porque no solo pasa con discapacidad esto, ¿no? Lacan habla en 3 notas sobre el niño de esto, ¿no? De este hijo que ocupa el lugar de ser objeto de la madre. ¿Qué pasa cuando sí, yo quisiera y me lleno la boca diciendo esto y hay una queja? Ustedes saben que el lugar de la queja no es el lugar de hacer algo, es el lugar de la queja. Uno se sienta a quejarse, ¿no? Pero en realidad no quiere que nada cambie, es solo quejarse, claro. Eso le da lugar, ¿no? De nuevo, estoy generalizando, ¿sí? Pero digo, esto pasa mucho cuando trabajamos con niños, ¿no? Cuando trabajamos con adolescentes, es algo que pasa, sucede, y esto que decís, nosotros nos enfrentamos, no sé a qué te dedicas vos, pero bueno, nosotros los analistas que trabajamos con niños nos enfrentamos muchas veces con esta cuestión de, bueno, de que también es una decisión, y lamentablemente ahí el que decide es el padre, ¿no? O la madre, en este caso. Y sí que hay que trabajar con la frustración que esto genera, porque por supuesto uno quisiera hacer más, ¿sí? Y uno tiene que apostar ahí, me parece, a que ese niño en algún momento, si puede, que con los chicos con discapacidad es más difícil, ¿no? Que ese niño, si en algún momento puede, con los niños que no tienen discapacidad, apostar a que pueda armar su neurosis y en algún momento pedir también él ese espacio o lograr generar algún acto que lo separe de ese lugar, ¿no? Pero bueno... Claro. Nos tenemos que quedar con esa esperanza, digamos. Y me parece que es un poco sí, que uno por ahí pudo mover algo ahí como para que ese chico pueda sentir algo distinto, ¿no? Porque eso que hicieron, como decís, ese trabajo que se hizo, está hecho, ¿sí? No fue en vano. Pero bueno, con niños, y más con niños con discapacidad, a veces deciden los padres. Y no podemos forzar ahí, porque ya sería el deseo de uno, y uno ahí no sabe, porque ¿quién sabe lo que es mejor para el otro? Sí, tal cual. Nadie lo sabe. O sea, esto, a ver, este médico que yo te conté, que decía, este paciente no va a escribir, estaba diciendo lo que para él era mejor, o sea, decía esta mamá, no lo sientes, porque no va a escribir. Y bueno, y el pibe escribió, el pibe, chata. ¿No? Esto es así, ¿no? Entonces digo, él decía, no lo decía de mala onda, lo dijo porque le parecía que era lo mejor, que no lo sentaran porque iban a gastar el tiempo, y bueno, digamos, uno no sabe qué es lo mejor para el otro. Si uno intenta ahí abordar lo mejor y hay que bancarse la falta. Esto es así. Exacto, trabajarlo nosotros después, con nosotros mismos. Y sí, y no dejar de intentar, ¿no? Pero bueno, y hacer, pero hasta donde uno puede, porque después si está ese sujeto que querrá o no seguir estando en ese lugar, y esa madre, y hay que respetar también, son decisiones, ¿no? Totalmente, perfecto. Mil gracias. A vos por la pregunta. Bueno, Lucila... Acá hay alguien que quiere preguntar. Sí, nos quedan 5 minutitos nada más, así que si podés redondear con la última pregunta. Dale. Y bueno, y ya vamos terminando. Muchas gracias. Dale. Cecilia, ¿no? Lau. Ah, bueno. Hola, ¿qué tal? La de María Eugenia dice que el trabajo con la familia, y hay alguien que quiere preguntar. Bueno, no sé, ¿cómo están en orden? Escucho. ¿Quién avanza? Mira, ¿puedo preguntar? Dale. Yo he notado que mi hermano ha logrado una independencia y ha avanzado hasta más o menos los 21 años. Y ahora ya tiene 30 y ha hecho como un retroceso en su independencia. Yo no sé si es
porque también mi mamá ha estado más, digamos, como más pegada a todo lo que vos dijiste, lo que contaste, o es parte de la discapacidad también. Esa es la pregunta, digamos. Claro, y pueden ser las dos cosas, ¿no? Él tiene un espacio en donde pueda desplegar algo de lo propio, más allá de estar con tu mamá. No, ahora con la pandemia no, iba con ayudantes terapéuticas, pero, digamos, terminó la escuela especial, y después no siguió porque tampoco quiso o se sintió cómodo con otra institución. Bueno, a veces un espacio terapéutico, un espacio no solo con ayudantes, ¿no? Sino un espacio, sí, digamos, en donde algo de esto pueda ir surgiendo en relación a su incomodidad o no, de nuevo, porque podemos pensar, o es el lugar que él quiere ocupar y quiere quedar ahí como objeto, ¿sí? Y que es una decisión que uno debería respetar, o bueno, o tal vez algo de esto pueda desplegarse o no, pero por ahí en un espacio sí, él pueda pensar algo de esto, ¿no? Con alguna psicóloga trabajando en un espacio de análisis. Porque por ahí el ayudante terapéutico también puede, no sé, depende de la formación, esto depende de cada uno, ¿no? Pero depende de la formación que tenga este ayudante o no, todo esto que hablamos hoy, ¿sí? Tenerlo en cuenta o no, o ser solo un ayudante terapéutico o un acompañante terapéutico y llevar, traer, poner, sacar, y ser otra persona más que tenga a este sujeto por objeto, ¿no? ¿Alguien? Esperen que voy a silenciar. Pero no lo puedo silenciar. No sé si llegué a explicarte, Cecilia, más o menos, si quedó claro. Nos quedan 2 minutos de reunión. Pero bueno, me parece que un poco eso, ¿no? Tal vez puedas intervenir y ofrecer este espacio para tu hermano, ¿no? Inclusive para tu madre, pero bueno, si es algo que vos lo ves, por ahí digo esto, no es necesario ser, ya con tu mirada, me parece que estás habilitada y está bueno esto que observaste. Bien, gracias. No, por nada. Bueno, Lucía, redondito y cortito, pues nos quedan 2 minutos. Hay una pregunta que dice María Eugenia. Sí. Dice, ¿el trabajo con la familia se realiza mientras el jinete está en la pista? Pregunta. ¿Y qué duración tiene la terapia familiar? Si lo podés redondear y ya vamos cerrando. Bien, en algunos casos sí, la gente se pone media haragana, pero en algunos casos sí les queda cómodo, ¿no? Todos sabemos que hablar de cosas que uno no quiere hablar y de cuestiones reprimidas no es un trabajo fácil, incomoda, por lo general un análisis incomoda, ¿no? Pero bueno, en algunos casos hemos logrado gente que se engancha y gente que no, esto tiene que ver con cada uno, y vienen, también nosotros estamos un poquito más alejados, ¿no? Estamos en la rural, lo que implica, pero bueno, no es excusa, cuando uno tiene ganas de pensar algo, se mueve, esto es así. Pero bueno, como siempre le digo a Chata, si somos 3, vale, somos 3, somos los 3 que queremos estar ahí, no hay que llenar el espacio, ¿no? Y si ayudamos a esos 3, esto también pensando en lo que preguntaba Vero, serán esos 3, y está muy bien, ¿no? No podemos cubrir todos los espacios, y tiene que haber deseo para esto, si no hay deseo, no vale con estar obligando, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Con lo cual, y trabajamos alrededor de 1 hora y media, depende de cuánta gente haya, por ahí si somos 2, 3, bueno, por ahí nos sobra el tiempo, ¿no? Tampoco es llegar al reloj, el tiempo cronológico no tiene que ver con los tiempos lógicos del inconsciente y lo que pueda surgir en una charla, ¿no? Pero bueno, alrededor de eso, 1 hora y media, depende de cuántos seamos, ¿no? Bueno, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Lucila, Chata, por prestarnos a la psico. Y bueno, les agradecemos a todos la participación, la verdad que la convocatoria fue muy interesante. Y bueno, y la charla queda grabada y luego se sube al canal de YouTube de la red para que aquellos que se tuvieron que ir o tenían mala conexión. Y bueno, nos estaremos encontrando el próximo sábado.